Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video análisis sobre Bitcoin, Ethereum, ADA, Solana, Ripple y las principales criptomonedas más votadas por ustedes a través del canal de Telegram, que si por no lo saben, estamos a diario compartiendo información sobre los mercados muy tradicionales en general, pero vamos a empezar a compartir más info sobre criptomonedas y vamos a venir con más contenido sobre este, tanto en formato video como en formato directo a través de vivos y transmisiones en vivos, obviamente, acá en YouTube. Así que esténse atentos nomás porque va a empezar a llegar todo ese tipo de contenido. Para arrancar vamos a ir con un análisis de Bitcoin, como siempre ya sabemos que es la criptomoneda madre de todo el mundo cripto. Lo que haga Bitcoin van a hacer las demás, ya sea a la alza o a la baja, así que nadie se salva, nadie se desprende de papá Bitcoin. Vamos a ver que la tendencia claramente está alcista. Muchas veces también la gente que no suele seguir tanto a Bitcoin de cerca o no tiene mucha idea del mundo cripto, piensa que correcciones de un 32% es algo bastante bajista, que en ciertas acciones o en el mercado tradicional tranquilamente podría hacerlo, pero en Bitcoin miren cada vez que el mercado ha corregido ese porcentaje. Por ejemplo, acá un 32% y después desplegó al alza un 113%. Acá también tenemos una corrección un poco más ligera, un 20%, pero después da un gran movimiento al alza, 180%. Y sobre todo vimos mucho esto en la última, lo que sería la última temporada alcista, el famoso Bull Run de 2021, donde, por ejemplo, acá teníamos a Bitcoin en un gráfico diario subiendo desde diciembre hasta enero unos 30 días, 134%, veíamos una corrección luego de un 30%, de ahí una subida de un 100% otra vez en un mes, una corrección de un 25% y otro nuevo movimiento al alza. Entonces, en diario estas correcciones que estamos observando, un 30%, 35% en el peor de los casos, son completamente normal y justamente preceden a un posterior movimiento al alza. ¿Estoy diciendo que con esto Bitcoin va a ir al alza? No, pero al menos tiene ya una de las características, que es dar una corrección de un 30% aproximadamente en temporalidad diaria, luego un gran movimiento al alza. Fíjense que estamos posicionados, o al menos con el último toque de la semana anterior, en la zona de los 74.500 aproximadamente, dentro de esta gran zona de anteriores techos que ahora debería de oficiar como soporte. Hay una vela que te confirma eso, que sería esto, obviamente antes del toque de esta semana, de la semana anterior, en los 74.500 se podría haber ajustado el techo ahí. Y esta vela envolvente al alza, vamos a hacer un poquito más de zoom para que se aprecie bien. Fíjense cómo termina formando los nuevos máximos, y cuando tienen así el cuerpo y es así de envolvente, fíjense que en un día subió un 9%, se nota que es recontra alcista porque viene y rompe esta zona de techos. Acá el mercado había llegado y se pega la vuelta, acá hay desgaste y se pega la vuelta, lo mismo acá también. Fíjense que lo venía haciéndolo más bien, parecía que iba a romper, rechaza y después sí llega y rompe. El tema es que ahora con esta nueva corrección tengo que ajustar un poco esta zona semanal, subiéndolo ahí a los 74.680, porque son el mínimo que se ha formado. Ahora, haciendo una lectura de máximos y mínimos, tengo que borrar esto, ahora lo vamos a volver a poner. Fíjense que tenemos todo este impulso, hay un retroceso acá, viniendo a buscar zonas anteriores soportes, estos 92, 91, lo utiliza como un techo, forma unos nuevos mínimos, desde 76.700 empieza a retroceder, llegando a 88, casi 89, y vuelve a formar unos nuevos mínimos. Por lo tanto, esto es la zona que Bitcoin debe superar ahora en el corto plazo. Esta zona de los 88 para cambiar ya la estructura de bajista a alcista en diario. Obviamente en semanal y las demás temporalidades como mensual está alcista. Y de hecho si vamos a verlo en H4 o en H1 también va a estar alcista ahora en un ratito. Pero en diario es lo que termina mandando acá. Y lo que necesitamos es que se posicione por arriba de esos 88.000. Ahora voy a profundizar un poquito más sobre eso, pero quería que lo vean por el lado de la estructura diaria del mercado. Es el nivel clave a ganar para pasar a una tendencia ya así alcista en todas las temporalidades. Si vamos a ver en H4, podemos apreciar que se ha formado una especie de doble suelo. El lunes pasado, hace poquito más de una semana, ha llegado el mercado a estos mínimos y ha reaccionado bastante bien, un 7% hasta los 80.000. De ahí se pega la vuelta y el miércoles vuelve a esta zona. Parte de martes por la noche, miércoles por la madrugada, vuelve a esta zona, pero
tuvo una excelente reacción al alza, sobre todo con la reacción en general que tuvieron los mercados, porque Bitcoin lo que tiene, que vamos a ver luego en otro video aparte, tiene mucha correlación con la renta variable estadounidense y con el Nasdaq, sobre todo, el índice tecnológico de Estados Unidos. Luego de ese impulso buenísimo al alza de los 74.500 los mínimos hasta los 83.500 vimos un retroceso y un nuevo impulso donde ahora el mercado está lateralizando con su objetivo muy enfocado ahí en los 88.500, donde muy probablemente vaya a atacarlo. De hecho, si vemos una extensión de la corrección, de la actual, esta que vimos hoy a la mañana tocó 86.500 y empezó a retroceder un poquitito, llegando ahí, cayendo casi un 3%, llegando a perder ligeramente los 84, pero si vemos una ligera corrección más de esto, es para venir a buscar apoyo acá. Esta zona de 82.100, 82.200, 81.200, esa diferencia de $1.000, es la zona clave, porque fíjense que el mercado cuando recupera acá puede utilizar esta zona como soporte y va para los 88. Acá también cuando venía cayendo fuerte, rebota ahí. Acá lo mismo, venía corrigiendo, busca apoyo, va para 88. Retrocede, busca apoyo, aunque no fue suficiente, pierde. Y acá medio que lo utilizó como un techo y ahora esa zona, como les digo, ya hay registro de que la ha utilizado como un soporte, entonces en el peor de los escenarios sería venir a buscar apoyo acá. Y veamos si termina respetando con una vela alcista de H4 en esta zona, tendría buenas probabilidades de respetar, como les digo, el soporte e ir a atacar los 88. Lo que necesitamos, como habíamos visto en diario, es que cierre una vela así de envolvente, con un posterior ataque a los 93, 92 aproximadamente, para que la tendencia cambie de bajista a alcista en diario. En semanal ya lo está. ¿Por qué? Me dirán algunos. Porque simplemente esto es un impulso, esto es un retroceso y técnicamente faltaría un nuevo impulso más. Así que de momento, hasta que no se pierdan los 69.000 aproximadamente, 70, en semanal seguiría estando al alza. En diario es cuestión de ganar esa zona. En H4 para mí yo creo que también es cuestión de ganar esta zona y obviamente si nos vamos a ver en H1 ya está alcista porque ha superado niveles y los mínimos vienen siendo al alza. Así que eso es lo que haría falta ver en Bitcoin para ir al alza. De hecho, yo la semana pasada he abierto una operación de compra, un largo o un long, como se le suele decir en el mercado de futuros, porque creía que Bitcoin tenía muchas probabilidades de al menos comenzar a rebotar. No sé si llegar a los 90, como ahora sí hay muchas probabilidades, pero sí empezar a rebotar. Porque fíjense que el mercado viene acá abajo, respeta bastante bien esta zona de anteriores techos, como habíamos visto. En los 81 se vuelve, pero esta vela fue la que me dio a mí el pie a decir, che, hay probabilidades de que empiece a subir. Así que un poco más tarde decidí hacer la compra en 78.275, como ven acá aproximadamente. También estuve muy cerca de hacer otra en 76.500, pero quise ser un poco más conservador. Y de momento para hacer una semana viene bastante bien. Esta es una cuenta nueva que me he abierto con Bitmart, donde vamos a empezar a utilizar este exchange para hacer análisis, para operar en vivo, tanto Bitcoin como el resto de las criptomonedas, Ethereum, ADA y demás. Y si quieren y si están interesados, tienen el enlace acá abajo en la descripción para registrarse y tener así acceso a un 10% de descuento en las comisiones que les vayan cobrando por hacer acá trading, es decir, abrir y cerrar operaciones. En este momento lo que pueden ver acá es el PNL, que serían estos $11, porque he abierto una cuenta chica para que la vayamos llevando acá en vivo en YouTube y por otro canal que ya crearemos luego. Tienen el precio de entrada, el precio de liquidación donde se cerraría la operación, pero falta muchísimo para eso. El margen, lo poco que le he puesto, $78, apalancado por 2, te da casi $160 aproximadamente. Y bueno, el precio actual, venga acá el tamaño dice 0.002 BTC. Fíjense que el PNL, una cosa es en dólares y el otro es el porcentaje. Siempre esto del porcentaje, que hay mucho ruido siempre en la comunidad cripto por esto, tienen que dividirlo por el apalancamiento. Si ustedes dividen 13.5 dividido 2, les va a dar 6 y moneditas, casi 7. Y es más o menos el porcentaje en el que se mantiene positivo Bitcoin acá. 7.40, pero bueno, tiene descuento un poco de las comisiones. Así que esa es la idea. Si yo acá decido cerrar la operación, puedo cerrar la mitad, puedo cerrar la totalidad. Yo la voy a aguantar un tiempo más. Al menos hasta que no pierda los 82, esa zona 82, 81. Si se mantiene por arriba de ese nivel, la voy a seguir aguantando con un objetivo mucho más arriba. Primero 90 y algo y quizá un poquito más.
Así que recuerden, tienen los enlaces acá abajo en la descripción para registrarse y presten atención que estaremos viniendo con vivos y con la creación de un canal exclusivo para cripto. Dicho todo eso, hay que prestarle atención al resto de las criptomonedas, que para los que no sepan, altcoins es el nombre, así como lo están viendo en pantalla, vamos a ponerlo mejor. Altcoins es el nombre del resto de las criptomonedas que no sean Bitcoin. Sí, Ethereum es una altcoin, Solana es una altcoin, Cardano o ADA es una altcoin. Así que el resto de lo que no sea Bitcoin son altcoins. Y por lo que vemos en las altcoins, hay algunas que tienen un potencial más fuerte que otras. Ahora vamos a ir con Ethereum, que no la veo muy positiva porque fíjense lo que es esto en semanal. Ni siquiera está cerca de los máximos. De hecho, si vamos a los máximos alcanzados en el último tiempo, está un 63% abajo, llegando a una posible zona de soporte, está entre los 1600 y los 1500. De momento, si Bitcoin reacciona al alza y no pierde esos 81-82, porque recuerden que lo que haga Bitcoin lo van a hacer el resto de las criptomonedas, ya que es el que manda y lo terminan siguiendo todas a él, veremos que los mínimos están siendo cada vez más altos y hay una resistencia clara en los 1680. Si Ethereum cierra una vela por acá, envolvente, arriba de los 1680-1700, el objetivo a buscar van a ser los 1800 aproximadamente, que no tenemos registro de que haya sido zona de techos, pero sí soporte. Así que si logra superar eso, podría comenzar a recuperar el mercado gran parte de lo perdido las últimas semanas. Y en caso de que esto se termine perdiendo, estos mínimos, simplemente lo podríamos ver como un rango de consolidación lateral en el que va a estar un tiempito acá hasta que de a poco se vaya preparando para dar una recuperación de las últimas caídas anteriormente. Dicho todo eso, en Ethereum podemos pasar a Solana. Solana tiene una pinta un poquito mejor, simplemente porque se mantiene por arriba de un soporte semanal, esta zona que ha sido techo de los 130, bueno, vamos a redondear 125, 120 aproximadamente. Techo, soporte, 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 suelo, suelo. Y acá también bastante soporte, acá también, hasta que amagó a romper la semana pasada y se mete por encima. De hecho, si lo vemos en diario, presenta una divergencia en el RSI. Para quienes no sepan, perdón, la divergencia lo que nos marca es, en este indicador del RSI, que mide la fortaleza del movimiento, es que, por ejemplo, en este último movimiento hubo fuerza bajista. Hay un retroceso, hay un nuevo movimiento a la baja, pero acá fíjense que este mínimo es más alto que este. Y acá es más bajo que este. Lo que nos quiere decir ahí es que en este último movimiento a la baja, la fuerza bajista no fue suficiente como en este movimiento a la baja. No fue tanto como en este movimiento a la baja. Entonces, hay una debilidad ahí que se puede explotar y en este caso sería esa divergencia alcista en el RSI. De momento parece estar reaccionando bien porque su objetivo con esta divergencia serían los 145 aproximadamente. De hecho, si logra cerrar una vela por encima de ese nivel, estaría cambiando la tendencia en diario. Y eso es bastante positivo porque está bastante cerca dentro de todo. Si bien es un 12%, en una altcoin como Solana no es bastante. No, es tranquilamente algo que puede llegar a subir en 1 o 2 días si agarra volatilidad. Pero en el corto plazo hay que vigilar de cerca la zona, diría yo, aproximadamente entre los 122 y los 115. Mientras se mantenga por encima de estos niveles, cabe la posibilidad de que a poco empiece a recuperar y se dirija a los 146 aproximadamente. Luego tenemos a Cardano, que esta sí está un poco distinto. Si bien se mantiene por encima de anteriores techos, fíjense acá lo que es 0.57, fue un techo, acá también. Acá había roto bastante bien, pero después se vuelve a la baja y acá tuvo una reacción terrible de un 300%. Aunque ha corregido gran parte de eso, desde estos máximos 2024 ya va un 60% de corrección. Hay un nivel clave acá, como les digo, estos 0.57 para redondear, es una zona de soporte semanal, pero hay un nivel de los 0.67 que como estuvo por encima fue soporte y ahora es resistencia, que es lo que debe ganar el mercado para empezar a recuperar terreno. De hecho, hasta incluso podría haber una corrección a este nivel, a profundizar nuevamente, continuar lateralizando. Esta se ve bastante similar a Ethereum, no a Solana que tiene algo distinto, y de acá comenzar a subir nuevamente en búsqueda de, si supera los 0.67, ir a los 0.77 aproximadamente. Recuerden que esto va a ser lo que haga Bitcoin. Un consejo que les doy es, por ejemplo, lo que vean de Bitcoin, si Bitcoin llega acá y ustedes están interesados en comprar alguna altcoin, bueno, si coincide el soporte de una altcoin con un soporte de Bitcoin, genial.
Es decir, busquen que cuando Bitcoin esté en un soporte, la altcoin que a ustedes les interese esté también en un soporte, porque así va a tener más probabilidades de rebotar. ¿Puede rebotar la altcoin sin que estar en un soporte y Bitcoin sí lo esté en el soporte? Sí, tranquilamente, pero van a tener un mejor desempeño aquellas que estén sobre un soporte, al igual que Bitcoin. Porque si Bitcoin está sobre un soporte y la altcoin no, simplemente va a tener un rebote hasta el soporte, que antes era soporte y quizá ahora empieza a ser resistencia, entonces tendría un nivel más por superar. Lo menciono porque, a diferencia del resto de las altcoins, Ripple es una que mantiene su estructura al alza. ¿Y por qué mantiene su estructura al alza? Porque es una de las que ha perforado ampliamente sus anteriores máximos históricos, que se encontraban en la zona de un poquito menos de los $2, 1.70 aproximadamente, como tengo marcado acá. Y de hecho, cuando amagó a perder el soporte de los $2, fíjense cómo ha logrado recuperar de una excelente manera. Entonces, como tenemos mucho registro de Ripple rebotando en los $2, acá soporte, acá también, lo mismo, acá hay mucho desgaste, acá también y acá también. Si Bitcoin tiene esa corrección, Ripple también lo haría, XRP, pero a diferencia del resto de las criptomonedas, de Solana, Ethereum y Cardano que estuvimos viendo recién, Ripple vendría a buscar como soporte los $2 o el $1.90, $1.95. Y como tenemos registro de que ha utilizado esa zona de precios como soporte, muy probablemente pueda rebotar lo más bien y seguirlo a la par a Bitcoin. Así que dentro de las altcoins, la que más me gusta es Ripple por mantener su estructura alcista, luego Solana y ya podemos dejar para lo último Ethereum y Cardano o ADA. Así que dicho todo eso con las principales, vamos a pasar a analizar las más pedidas por ustedes. Una de las altcoins más pedidas fue BNB, que es la criptomoneda del exchange más grande que es Binance, aunque también se ha comido unos cuantos juicios, hace unos cuantos años ya, 2022. Yo creo que los que estén hace bastante tiempo lo recordarán porque tuvieron que pagar muchísima plata por ese juicio, 4.000 millones, una absoluta locura. Pero a pesar de eso, la criptomoneda no se ha visto tan castigada. De hecho, fíjense que si bien está desde los máximos que ha formado, un 26% abajo, está muy cerca de los máximos históricos, esos máximos alcanzados en 2021 y también, bueno, este año que se han formado ligeramente, aunque no se pudo consolidar. Está muy lateral, eso sí, no tiene una tendencia clara. Fíjense que hay un soporte donde ha tocado varias ocasiones. Vamos a redondear entre 500 y 475. Acá hay 2 toques, acá hay 3 toques, acá hay 1, 2, 3. Y si se preguntan qué es esa línea punteada con una X ahí, es una línea que refleja la liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Liquidez es cuando el mercado empieza a corregir o a subir fuertemente, llega a un precio determinado, de ahí rebota dejando estas mechas que estamos viendo. Lo ha hecho acá con una mecha en los 502, lo ha hecho acá con una mecha casi en 508 y acá quedó una ligera en los 522. Esta liquidez lo que nos marca es que hay un gran interés, al menos comprador, en esta parte, y por lo general el mercado suele venir a tomar la liquidez, buscar apoyo en un soporte. Si justo está esa liquidez por encima de un soporte, muchísimo mejor. Y una vez toma esa liquidez, como vengo mencionando, que en este caso sería caer por debajo de los 502 al menos, profundizar entre 500 y 480, ahí sí puede comenzar a subir si vuelve a aparecer el interés comprador. Por lo general suele hacer muchísimo eso. De hecho, fíjense que acá también habría liquidez por parte de las ventas. Hasta incluso esto no sé si lo tomó, pero si lo marcamos así, esto estaría siendo un imán para que el precio vaya al alza a buscar esa liquidez de los 644. Y la que marqué ahí arriba es justo en los máximos, que algún día cuando vuelva a máximos probablemente vaya y tome todo eso superando los 760. Es como una especie de imán. En este caso, como les digo, dejando de lado eso, vamos a lo técnico. Está en un rango, en un mercado lateral, viene de rebotar en el soporte y a su vez en el rebote rechazó la parte alta. Entonces, como está en el medio, simplemente hay que esperar. En un rango, en un mercado lateral, a mí no me gusta hacer nada más que comprar en el soporte, aunque eso conlleva un riesgo claramente porque podés comerte una falsa ruptura como acá. Y lo mismo en un rango, para operarlo a la baja o para vender hay que tener cuidado porque te podés comer una falsa ruptura al alza. En este caso, como está a la mitad, lo que prefiero hacer es esperar. Así que si viene la parte baja, esperemos que esos 500/480 sean utilizados como soporte y tome la liquidez. Y si va a la parte alta, estaría pensando en que podría como mucho subir hasta 6.75 y después tocaría barajar y dar de nuevo a ver qué onda con el análisis. Dicho todo eso, con BNB vamos a pasar a ver Dogecoin, que está por encima de la anterior zona de
de hecho semanal, ahora soporte, no presenta divergencia. Ah, sí, miren, presenta divergencia, eso es algo positivo para activarse. Recuerden lo de la fortaleza en el último movimiento bajista, eso es una divergencia en el RSI, con esos mínimos a la baja acá y los mínimos al alza en el gráfico. Técnicamente esto no tiene mucha fortaleza, reaccionando desde los 0.14 aproximadamente, pero tendría para subir, si Bitcoin acompaña, hasta los 0.19 aproximadamente. Obviamente en el medio hay zonas de resistencia, como los 0.175, de los 17 centavos y medio. Y también recuerden, si Bitcoin cae, hay que prestar atención hasta qué nivel llega Bitcoin, hasta qué nivel llega Dogecoin, en qué nivel se encuentra Dogecoin cuando Bitcoin esté en un soporte relevante. En el peor de los casos yo creo que volvería a profundizar esto y se prepararía nomás lateralizando un tiempo para luego ir al alza, si es que Bitcoin termina yendo al alza, como tiene más probabilidades, al menos de momento, de realizar. Así que tras esta reacción abajo y todavía le queda recorrido al alza, en el mejor de los casos, como les digo, va a atacar esos 0.175 o retrocede un poquito más para el soporte y se pone a lateralizar un tiempo más. Luego podemos pasar a Algorand, que está sobre un soporte diario de los 16 centavos o 15 centavos y medio. También la estructura en el corto plazo viene siendo la baja con estos mínimos y máximos descendentes. Hay una resistencia acá clara, muy clara, en un soporte de temporalidad, como estamos viendo el gráfico en H4. Pero, anterior soporte de los 0.17, resistencia, rompe, apoya y se fue al alza. Entonces, en el peor de los escenarios, depende de dónde se encuentre Bitcoin, vendría a buscar esta zona, 0.17, un poquito más abajo, utilizarla como soporte y de ahí, si Bitcoin reacciona, venir a buscar nuevamente los 0.20 casi, y si supera esa zona, iría a profundizar la resistencia diaria de los 0.21, 0.22 aproximadamente. Recuerden, como les digo siempre, que las altcoins siguen a Bitcoin. Vamos a ver ahora a AVAX. Avalanche es uno de los proyectos. Había escuchado por ahí que tiene mucho interés el gobierno de Trump o la gente cercana en el gobierno de Trump en este proyecto, así que tocará estudiarlo más. Técnicamente, para que se ponga alcista en diario debería recuperar con una vela envolvente los 23, algo así aproximadamente. Y tras esta reacción, esta especie de doble suelo, ¿quién te dice? Y esta es la zona del cuello. Justamente, como les digo, esa figura de patrón de cambio de tendencia podría ganar los 23 y justamente empezar a subir el diario, quizás hasta los 30. Pero para eso falta y primero vamos por partes, dijo Jack. Así que de momento el soporte más cercano que ha quedado en H4, que vos decís puede respetar esta zona, es una anterior zona de soporte acá. Fíjense cómo se le pone un freno a las correcciones. Y también el hecho de que cuando empezó a corregir, acá marca un mínimo, rebota y rechaza. Después rompe, se posiciona por encima y ahí volvió a formar otro máximo. Así que si hay corrección es para buscar los 18.20, 17.7 y de ahí veremos. Recuerden revisar dónde se encuentra Bitcoin en ese momento. Para Stellar o XLM viene a respetar este soporte semanal en los 0.20, vamos a decir, 20 centavos. Anterior zona de máximos, también zona de soporte en 2021, cuando se desarrolló muchísimo el precio al alza. Ahora lo que tenemos es que viene corrigiendo bastante y hay un nivel clave que debe superar si quiere llegar a los 0.29, 0.30 centavos aproximadamente, que son los 25 centavos. Los mínimos vienen siendo al alza, lo cual parece que está comprimiendo nomás para prepararse y romper al alza estos 25 centavos, algo muy similar a lo que está haciendo Ethereum para subir a los 1800, y en caso de que eso suceda, se activaría ese objetivo en los 28 o 29 centavos. Primero podríamos decir 27 centavos, pero lo dejaría con ese objetivo diario. Recuerden que en el peor de los casos volvería a buscar apoyo acá a los 21 centavos y medio, 20 centavos aproximadamente. Luego tenemos a NIAR que también viene a la baja. Esta es una de las que menos me gusta porque termina perdiendo una anterior zona de soporte semanal. Fíjense que es esto de los $2.50 para redondear. Y los mínimos vienen siendo fuertemente a la baja. Hay un punto que debe superar sí o sí, que son los $2.25 con una vela de este estilo para cambiar la tendencia. Así que esta es una de las que yo no estaría dentro porque la estructura no pinta para nada bien. Debe recuperar los $2.25 y de ahí sí comenzar a escalar con un objetivo a atacar, por ejemplo, en los $2.65. Para el caso de Chainlink es un poquito distinto
porque si bien ha corregido bastante, está en una zona de soporte semanal en la que muy probablemente, como vimos esta última semana, ha respetado. De hecho, vamos a ver en H4 que la reacción estuvo bastante buena, formando esa especie de doble suelo en esta temporalidad, también haciendo como Bitcoin, rompiendo, apoyando y yendo al alza, pero, le falta superar esos $13, que es una clara resistencia acá diaria, y cuando está por encima es un soporte muy cantado. Entonces es un punto clave a superar los $13 para cambiar la tendencia del corto plazo de bajista a alcista. Si tiene un retroceso Bitcoin, toca vigilar toda esta zona de los $11,50. Recuerden, en Chainlink fundamental ganar los $13. Vamos a ir con una de las más llamativas que me han pedido, que es Worldcoin, esta criptomoneda que se hizo famosa porque te daban como recompensa tras escanearte el iris del ojo, en el que en muchos países esta empresa se comió denuncias porque no se sabía qué hacía con esa información y demás. En España sobre todo creo que lo han limitado y lo han quitado a la empresa para que deje de ejercer ahí sus tareas, ¿no? Su trabajo. Pero desde lo técnico vemos que está en una clara tendencia bajista. De hecho, la gente que haya cobrado esas criptomonedas por haberse escañado el ojo, si no lo vendió en su momento, la verdad que perdió bastante valor. De hecho, técnicamente, si bien tiene una divergencia, no creo que aplique mucho en un activo que poco tiene que ver con el mercado tradicional de las cripto, aunque las cripto no es un mercado tradicional. Fíjense que acá utilizó estos 0,70 centavos como soporte, acá lo mismo hasta que rompe, pero logró posicionarse por encima. Y como está acá, en la anterior zona de soporte, tiene más probabilidades de respetarlo e ir a buscar aunque sea los 0,80. Eso en el corto plazo. Recién se pondría alcista cuando gane el dólar, así que tiene recorrido al alza. En ese sentido, si Bitcoin acompaña y Worldcoin también se mueve junto a él. Pero si no, tiene más probabilidades de seguir bajando. Como tiene recorrido al alza, la tendencia está bajista y ahí tiene más probabilidades de seguir bajando. Es lo que lo marca la tendencia y está claramente a la baja a pesar de que pueda comenzar a recuperar parte de lo perdido. Después tenemos que ir a Hype, una de las criptomonedas muy recientes por lo que estuve visto, no tiene mucho historial. Fíjense también que en diario tiene una divergencia, pero no sé qué tanto podría aplicar. Acá lo que me gusta, a diferencia de Worldcoin, es que está muy cerca de la resistencia, por ende cualquier vela de este estilo ganando los $17,50 estaría marcándole un fin a la tendencia bajista del corto plazo y se pondría a pensar ya en algo alcista. Si tenemos una corrección acá, vigilaría los $14.25, 13.8, porque es una anterior zona de soporte, también de techo, que muy probablemente oficie como tal si Bitcoin corrige un poco. Luego quedaría, como les digo, ganar esta zona de los 17, luego utilizarla como soporte y empezar a pensar en movimientos al alza. ¿Quién te dice por qué no? Hasta los 20, 21 aproximadamente. Luego tenemos Shiba. Y vamos a ver que está sobre un soporte semanal, el cual por eso ha rebotado, creo yo. No hay divergencia, por eso no puede trazar nada. Y yo diría que en diario está lateralizando. Si bien es muy amplio este rango, fíjense, de mínimo a máximo hay un 36%, aunque para ser una altcoin y sobre todo Shiba, que se la caracteriza mucho por ser una meme coin, tiene bastante conservadurismo en este porcentaje de 30%, crean o no, porque tranquilamente Shiba es una criptomoneda que en un día te puede mover 50, 60 o 70%. En este caso parece haber marcado un doble suelo en el soporte semanal, pero no tiene buena pinta de que empiece a recuperar. Creo que es más probable que pegue un retroceso hasta esta zona y después de ahí empiece a lateralizar o reaccionar ligeramente para ir a atacar. Bueno, en este caso tiene muchísimos ceros, pero toda esta zona quizá. Ir a atacar toda esa zona, muchos 0,00001, así que más o menos por ahí lo estaría viendo. Si quieren ver por fechas ahí, los mínimos del martes 25 de febrero, los mínimos del viernes 28 de febrero, por si quieren copiar el gráfico. Y después ya vamos a ir con las últimas, creo que esta es la última, Pepe, esta es la del sapito, terrible la del sapito que está en los mínimos antes de haber arrancado todo ese movimiento al alza. Muy similar a Shiba en este sentido, porque está lateralizando y la resistencia clara está acá arriba, con muchísimos ceros por delante. Tiene esta especie de haber formado acá un doble suelo y en el mejor de los casos le quedaría un poquito de recorrido al alza. Fíjense, si estamos hablando de un mercado lateral, un rango, estar a la mitad nos limita mucho a la hora de proyectar, porque si bien viene a reaccionar de la parte baja, técnicamente debería ir a la parte alta.
pero cualquier corrección de Bitcoin claramente lo arrastraría y lo vendría a poner a prueba nuevamente el soporte. Así que como reaccionó desde la parte baja, yo te diría que si supera acá toda esta zona, tranquilamente puede ir a buscar la resistencia diaria. Y si no, esperar nuevamente acá abajo a que reaccione y ahí muy probablemente veamos un rebote. Y hasta acá con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ese interés acá en el video de las criptomonedas. Esténse atentos que vamos a ir publicando mucho más contenido, tanto educativo como de entradas, de vivos, explicaciones, técnicas y demás sobre el mundo de las criptomonedas, que es apasionante. Sobre todo si enfocamos esto en proyectos serios como Bitcoin, Ripple, ADA, Cardano, Ethereum, Solana y demás. Muchísimas gracias, como les digo, por ver el video hasta acá y nos estamos viendo en el próximo.